No sé si ahí logran ver la pantalla. Sí, ya estamos visualizando. Bien, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. El grupo de nosotros nos tocó hacerlo con el compañero Suárez, con el compañero Ramírez y con el compañero Uchuari. Nuestra presentación nos tocó el tema del SCR. Como pueden ver en la imagen, en la construcción del SCR pues tenemos estas dos presentaciones, ¿no? Dos tipos de encapsulado. El TO 220 y este bimetálico que su construcción está dada como un diodo normal de silicio, ¿no? Con una característica peculiar que tiene su puerta gate. Es un rectificador controlado de silicio. Es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor con estructura PN o bien sea NP. Este dispositivo es semiconductor y biestable. Está formado por 3 uniones PN con una disposición PN-PN. Su característica es de 3 terminales, ¿no? Funciona en su estado de ánodo, cátodo y con su puerta gate. La conducción entre ánodo y cátodo es controlada por el terminal de la puerta. Es un elemento unidireccional. Quiere decir que la corriente solamente pasa por un solo sentido. Es considerado casi como un diodo casi ideal, rectificador y amplificador a la vez. La característica más vista en este dispositivo es que sirve como interruptor casi ideal, amplificador eficaz, fácil controlabilidad, característica en función de situaciones pasadas, soporta altas tensiones y capacidad para controlar grandes potencias. Esa es su forma como está construido y sus características principales. El compañero Ramírez dará lo que es las formas de disparo. Buenas noches. Compañero, continúa la siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a hablar de lo que son los métodos de disparo. Bueno, dice que para que se produzca el cebado de un tristor, la unión de ánodo y cátodo, debe estar polarizada en directo y la señal de mando debe permanecer un tiempo suficientemente larga como para permitir que el tristor alcance un valor de corriente ánodo y L. Corriente necesaria para permitir que el SCR comience a conducir para que una vez disparado se mantenga en la zona de conducción. Deberá circular una corriente mínima de un valor IH, marcando el paso del estado de conducción al estado de bloqueo directo. Ya. Los distintos tipos de métodos de disparo de los resistores son por puerta, por módulo de tensión, por gradientes de tensión, disparo por radiación y disparo por temperatura. Continúa la siguiente, por favor. Ya. Lo que es el disparo por puerta. Es el proceso utilizado normalmente para disparar un tristor. Consiste en la aplicación en la puerta de un impulso positivo de intensidad entre los terminales de puerta y cátodo a la vez, que mantenemos una tensión positiva entre el ánodo y el cátodo. El valor requerido del voltaje necesario para disparar SCR, bueno, la fórmula en sí, sería VG más la corriente por la resistencia. Y la resistencia viene dada por la pendiente de la recta tangente de la curva de la máxima disipación de potencia para obtener la máxima seguridad en el disparo. Y ahí tenemos la fórmula, que resistencia es igual al voltaje F entre la corriente F. Siguiente, por favor. Ya, aquí viene lo que es el disparo por módulo de tensión. Ya, dice que es el debido
es el debido al mecanismo de multiplicación por la avalancha. Esta forma de disparo no se emplea para disparar al transistor de manera intencionada. Sin embargo, ocurre de forma fortuita provocada por sobretensiones anormales en los equipos electrónicos. Esto más que todo se da cuando hay una sobrecarga, entonces el SR se dispara por una sobrecarga. Es como cuando nosotros hablábamos de los yodos, que cuando llega un cierto voltaje y excede eso, entonces pasa de largo la corriente. En sí sería lo mismo en este caso. Ya. La siguiente, por favor. Disparo por radiación. Está asociado a la creación de pares electrón-hueco por la absorción de la luz de elementos semiconductor. El SCR activado por luz se llama la SCR, LASCR, perdón. Ya, lo que es el disparo por temperatura. El disparo por temperatura está asociado al aumento de pares electrón hueco generados en las uniones del semiconductor. Así, la suma de las corrientes tiende rápidamente al aumentar la temperatura. La tensión de ruptura permanece constante hasta un cierto valor de la temperatura y disminuye al aumentar esta. Eso más que todo vemos en lo que son los transistores NPN o los PNP, que más que todo es en los PNP. Esto se da, por ejemplo, cuando, un ejemplo claro es cuando nosotros hicimos el amplificador de audio. No sé si algunos se dieron cuenta que, bueno, los que usaron dos transistores, en uno de los transistores tendía a calentarse, que generalmente era el PNP, me parece. Y esto es debido a que él en sí maneja la corriente y él tiende a que toda la carga en sí va sobre él. Entonces, cuando llega una corriente máxima y una temperatura máxima de en otras palabras, tiende como a quemarse. Entonces, dejaría de funcionar y la corriente pasaría directamente. Bueno, aquí tenemos lo que es una gráfica que es disparo normal, que está la corriente de 0.1 a 50 miliamperios y el voltaje de 0.6 a 0.8. También tenemos lo que son los falsos disparos de un SCR, que es por aumento de temperatura, alto voltaje, alta transferencia de ondas de voltaje y señal parásitas. Esas son señales que en sí hacen que, como el ruido, por ejemplo, que hace que los SCR no funcionen correctamente, sino que tengan un fallo en sí al colocarlos así de la manera como están viendo en la gráfica. Así. Bueno, a continuación, mi compañero. Buenas noches, compañeros y señora, buenas noches. Haciendo un preámbulo con las señales que maneja los SSR con respecto a la corriente, en sí se puede definir que en sí la mayor parte de SCR, que son en este caso rectificadores controlados de silicio, es un rectificador controlado de silicio, ¿no? Son componentes capaces de manejar grandes cantidades de corriente, desde 1 amperio hasta miles de amperios. Por esta razón, se emplea fundamentalmente en aplicaciones donde es necesario controlar grandes cantidades de energía, como por ejemplo el control de potencia en motores, calefactores o las luminarias, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en instalaciones de los postes en el alumbrado público. Bueno, en sí, eso como preámbulo. Definiendo con respecto a la señal equivalente con cargas de corriente que manejan los SSR, literalmente corresponde a la región puerta-cátodo, determinando las propiedades o la naturaleza del circuito de mando, lo que mejor responde a las condiciones de disparo, hablando netamente de la corriente. Tenemos 3 tipos de cargas de corriente, ¿no? El IGT, que hace referencia a la corriente de puerta, que determina en sí las condiciones de encendido del dispositivo semiconductor. IGNT, bueno, en el caso IGT hace referencia cuando el SCR está funcionando como un circuito cerrado, ¿no? Está activo. Para una corriente IGNT, que se denominaría una corriente residual,
máxima, en este caso que no enciende ningún elemento, va a funcionar como un en off o en un circuito abierto, dando valores máximos de corriente y de tensión, para los cuales en condiciones normales de temperatura los tiristores no corren el riesgo de dispararse de modo indeseado. Para continuar en la siguiente diapositiva con respecto a gráficas, por favor, compañero. Estamos con las corrientes de sostenimiento, que es el tercer tipo de corriente con respecto a la carga. El valor de corriente por debajo del cual el SCR cambia de estado de conducción a la región de bloqueo directo bajo condiciones establecidas, ¿no? Aquí tenemos una gráfica en donde está especificándose, en este caso, el voltaje ánodo-cátodo en el eje de las X y en el eje de las Y, la corriente, ¿no? Hace referencia que para valores altos de corriente en la compuerta IG, o sea, de la puerta de señal, el voltaje del ánodo-cátodo es menor. Si la corriente IG disminuye, el voltaje ánodo-cátodo aumenta. Por tanto, al disminuir la corriente de compuerta IG, el voltaje ánodo-cátodo tendrá a aumentar antes que el SCR conduzca. En este caso se ponga en modo activo, ¿no? El efecto de carga de los SCR como inductores, en este caso cuando se produce una carga inductiva, prácticamente el SCR se comporta como un inductor. De esta manera, el pulso que se aplica en la compuerta debe ser lo suficientemente duradera para que la corriente de carga iguale a la corriente de enganche y así el tiristor se mantenga en conducción. En esta gráfica, bueno, está haciendo referencia a los valores de tensión en color azul y los valores de corriente en color rojo. En este tipo de carga la corriente puede ser en principio, puede cambiar súbitamente, o sea, de manera brusca, ¿no? Como es el caso de los motores eléctricos, para ese caso la corriente no puede sufrir cambios bruscos, ¿no? Porque en este caso el equipo se vería afectado. Y en este caso podría tener retraso considerable en los valores respecto al voltaje de suministro del equipo. Prácticamente estas señales de corriente las determina en sí el datasheet del fabricante. Como el SCR trabaja en circuitos de alta potencia, en corriente hace el amperaje con el que trabaja, o sea, va a variar dependiendo de cada dispositivo. Eso es con respecto a las señales que manejan señales de corriente que manejan los SCR, compañeros. ¿Puede continuar, compañero? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a hablar sobre la principal aplicación. Bien, dice que los SCR se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia en el campo del control, especialmente en control de motores eléctricos. Pueden ser utilizados como un interruptor tipo electrónico, también nos dice. Entonces, ¿cuáles son sus aplicaciones? ¿No? Básicamente son las mismas que en los otros tiristores que pusieron los demás compañeros. Entonces dice que son utilizadas para controlar las rectificaciones de corriente alterna transforma a corriente directa. Por ese propósito se utilizan los tiristores o inversores. Bien, entre las aplicaciones tenemos las siguientes, ¿no? Que son utilizados como para controladores de revelador, circuitos de retardo, fuentes de alimentación, interruptores estáticos, control de motores, exportadores, inversores, ciclos conversores, cargadores de batería, circuitos de protección, control de fase y calefacción, control de calefacción. También nos dicen las ventajas.
Una de las ventajas es que no poseen partes móviles, es decir, al ser de estado sólido, su función interruptora se produce con el funcionamiento del semiconductor no existente de contactos, no existente de contactos eléctricos que pueden ser descargados, que pueden desgastarse. Perdón. Bien, dice también otra desventaja es que requieren poca corriente de gate para disparar una corriente directa. Puede bloquear ambas polaridades en señal de AC, bloquea altas tensiones y tiene caídas en directas pequeñas. También nos decía que no puede, una ventaja también adicional es que no produce arcos de control eléctrico. Entonces el funcionamiento es completamente silencioso durante el estado de saturación. Por lo tanto, no genera chispa ni tampoco no genera un arco eléctrico. Las desventajas. El dispositivo no se apaga con corriente. No puede operar a altas temperaturas. Pueden dispararse por ruidos o tensión. Bien, aquí los ruidos o tensión se denomina toda aquella señal de interferencia de origen eléctrico. Tienen un rango limitado de operación con respecto a la temperatura. Bien, ingeniera, eso es todo. No sé si algún compañero quiere aportar algo más. Eso es todo de mi parte. Gracias, compañero. Gracias, ingeniero. Gracias, chicos. Muy bien. Muy bien, ¿no? En general, todos han ido por el mismo camino, ¿no? Muy bien. Les felicito, chicos. Bueno, creo que en algo en común coincidieron todos ustedes con las aplicaciones, ¿no? Vimos que las aplicaciones son las mismas para los 3 dispositivos, ¿sí? Bueno, estaremos ampliando esto el día lunes, los espero, y bueno, un buen fin de semana para todos. Suerte, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo? Dije, una preguntita tenía yo más en lo que estamos discutiendo antes en la mañana sobre esas de elecciones. Entonces, la Jessica se